Y si te dijera que hay ciudades montañosas en México con las vistas espectaculares de los picos nevados, los valles verdes profundos, los bosques de pino y encino que parecen pinturas europeas, el aire limpio fresco que cura los pulmones destruidos por el smog urbano, y los amaneceres donde las nubes tocan las montañas creando los paisajes que los suizos cobrarían fortunas por mostrar. Sí, en nuestro México, los terrenos de 500 metros cuadrados, con las vistas panorámicas cuestan 100,000 a 200,000 pesos, y las rentas de las casas modestas cuestan 3,500 a 5,000 pesos mensuales, haciendo que el retiro o la vida tranquila en las montañas sea accesible para los mexicanos comunes, no solo para los millonarios extranjeros que gentrificaron los destinos sobrevalorados. Y dirás, esto suena a mentira o a un sueño. Bueno, no me creas, solo quédate y te lo explico todito. Y si al final te gustan, suscríbete. Número 10. Creel, Chihuahua. Las Barrancas del Cobre. Con los precios del olvido. Creel tiene 5,000 habitantes a 2,300 metros de elevación en la Sierra Tarahumara, siendo la puerta a las Barrancas del Cobre que son más profundas y extensas que el Gran Cañón de Arizona, pero permanecen relativamente desconocidas. Entonces, los precios son ridículamente bajos comparados con la belleza espectacular que ofrece. Caminas por Creel rodeado de los bosques de pino que se extienden hasta donde alcanza la vista, las formaciones rocosas dramáticas y el aire tan limpio fresco que cada respiración se siente como beber el agua pura después de años bebiendo el lodo urbano. Los precios en Creel son absurdos considerando la belleza. Las casas modestas de madera con las estufas de leña cuestan entre 250,000 y 400,000 pesos. Los terrenos de 500 metros cuadrados con las vistas de las montañas cuestan entre 80,000 y 150,000 pesos. Y las rentas de las casas pequeñas cuestan entre 2,500 y 4,000 pesos mensuales. Son los precios que en las ciudades del valle pagarías por el terreno sin servicios en las colonias marginales. Pero aquí compras la propiedad completa en las montañas con las vistas que los turistas europeos pagan miles de dólares solo por visitar durante una semana. La razón de los precios bajos es que Creel es aislado requiriendo 4 horas desde Chihuahua capital por la carretera serpenteante de montaña. La economía local es débil dependiendo del turismo modesto y el ferrocarril Chepe, y el invierno brutal con las temperaturas de menos 10 grados centígrados y la nieve que cierra los caminos durante semanas filtra a todos excepto los que genuinamente aman la montaña. Entonces la demanda es baja manteniendo los precios en el suelo. El clima es el factor decisivo. Los inviernos son fríos brutales, con la nieve abundante, requiriendo la leña para calentar la casa y la ropa térmica para sobrevivir. Entonces, si odias el frío, Creel no es opción. Pero los veranos son perfectos, con las temperaturas entre 15 y 25 grados centígrados, los días soleados y las noches frescas donde duermes con las cobijas gruesas sin necesitar el aire acondicionado nunca. El otoño trae los colores espectaculares cuando los árboles cambian a los amarillos y los naranjas creando los paisajes que parecen de las películas, pero que aquí son tu vista diaria si eliges vivir en Creel. Los servicios son básicos con la clínica de salud rural, las escuelas hasta la preparatoria, los comercios pequeños vendiendo lo necesario y el internet satelital siendo la única opción. Entonces el trabajo remoto requiere la tolerancia a la conectividad limitada. Pero para el jubilado, el artista o el escritor que busca la inspiración en la naturaleza sin las distracciones urbanas, Creel ofrece la soledad productiva rodeada de la belleza que cura el alma destruida por las décadas viviendo en el concreto gris, respirando el smog y escuchando el ruido constante que enloquece gradualmente sin que lo notes hasta que escapas y redescubres el silencio. Las actividades son todas relacionadas con la naturaleza. Caminar los senderos que cruzan los bosques, llegando a los miradores donde ves las barrancas extendiéndose kilómetros con las profundidades de 1,500 metros. Visitar las cascadas como Kusarare y Basaseachi. Explorar las cuevas donde los tarahumaras antiguos dejaron las pinturas rupestres.
o simplemente sentarte en tu patio viendo las montañas mientras bebes el café, sabiendo que esta vista que los turistas pagan por fotografiar es tuya todos los días, porque elegiste inteligentemente vivir donde la naturaleza te regala lo que el sistema urbano te niega sistemáticamente. Número 9. Real de 14, San Luis Potosí, el pueblo fantasma, donde el misticismo y los precios bajos coexisten. Real de 14 tiene 1,000 habitantes a 2,750 metros de elevación, siendo el pueblo minero que colapsó cuando la plata se agotó. Entonces quedó como el pueblo fantasma hermoso, con la arquitectura colonial deteriorada, romántica, rodeado por las montañas desérticas que los Wixit consideran sagradas para las ceremonias del peyote. Llegas atravesando el túnel de Ogarrio de 2,5 kilómetros excavado en la montaña, siendo el único acceso. Entonces es literalmente entrar a otro mundo donde el tiempo se detuvo en 1930. Los precios son bajos pero irrelevantes porque casi nadie compra. Las casas coloniales deterioradas que necesitan la restauración completa se venden por 100,000 a 300,000 pesos. Los terrenos cuestan entre 30,000 y 80,000 pesos. Pero comprar es apostar a que toleras las condiciones primitivas sin el agua corriente confiable, sin el drenaje y con la electricidad limitada. Las pocas casas disponibles para la renta cuestan entre 2,000 y 3,500 pesos mensuales. Pero encontrarlas requiere conocer a los locales porque no hay el mercado inmobiliario formal. La razón de los precios bajos es que Real de 14 es extremadamente difícil para vivir permanentemente. El acceso por el túnel estrecho de un solo carril donde los vehículos se turnan es intimidante. Los servicios son mínimos con solo la clínica básica. Entonces cualquier problema médico requiere bajar a Matehuala a 2 horas. Y el aislamiento extremo significa que estás literalmente solo en las montañas. Entonces solo permanecen los que buscan específicamente esa soledad o los artistas y los místicos que valoran el ambiente único sobre la comodidad moderna. El clima es extremo de montaña, con los inviernos fríos de -5 grados centígrados, la nieve ocasional y los veranos frescos de 25 grados. Entonces requieres la calefacción de leña que es cara y laboriosa. La altitud causa el mal de altura en los visitantes no aclimatados. Entonces tu cuerpo necesita adaptarse fisiológicamente durante semanas antes de sentirte normal. Las vistas son espectaculares. Las montañas desérticas se extienden en todas las direcciones, con los picos alcanzando 3,000 metros. El desierto de Wirikuta, considerado sagrado, cubre el valle con las plantas de peyote. Y los amaneceres pintan las montañas de los rosas y los naranjas, creando los espectáculos naturales diarios. Caminas por las calles empedradas viendo las ruinas de las casas coloniales, con las puertas abiertas, mostrando los interiores donde las familias vivieron hace un siglo. Visitas la iglesia de San Francisco con la arquitectura barroca impresionante y subes al Cerro del Quemado donde los Wixit dejan las ofrendas. Entonces estás en el lugar donde la historia, la espiritualidad y la naturaleza se mezclan, creando el ambiente único que no existe en ningún otro lugar de México. Número 8. Mineral del Chico, Hidalgo, el bosque de Oyamel, donde los precios son del siglo pasado. Mineral del Chico tiene 1,500 habitantes a 2,800 metros de elevación en las montañas de Hidalgo, siendo el pueblo minero rodeado por el Parque Nacional El Chico, con los bosques de Oyamelpino y encino que son tan densos que caminar por ellos es como entrar a la catedral natural, donde los árboles son las columnas, alcanzando los cielos, y la luz del sol se filtra, creando los rayos que iluminan el suelo del bosque como si fuera escenario diseñado por Dios para recordarte que la naturaleza es más impresionante que cualquier construcción humana. Los precios son ridículamente bajos. Las cabañas de madera de 2 recámaras cuestan entre 300,000 y 500,000 pesos. Los terrenos de 400 metros cuadrados en los bosques cuestan entre 100,000 y 180,000 pesos. Y las rentas de las casas pequeñas cuestan entre 3,000 y 4,500 pesos mensuales. Son los precios que pagarías por el departamento de un dormitorio en la periferia de Pachuca, pero aquí compras la propiedad completa rodeada de los bosques con las vistas de las montañas.
La razón de los precios bajos es que Mineral del Chico es pequeño, sin la economía local fuerte. Entonces, los empleos son escasos, limitados al turismo de fin de semana, los pocos comercios y los puestos gubernamentales. Entonces, vivir ahí requiere el trabajo remoto, la pensión o los ingresos independientes. El aislamiento relativo a 1 hora de Pachuca mantiene la población baja. Entonces, la demanda de las propiedades es limitada. El clima es frío de montaña, con las temperaturas entre 5 y 20 grados centígrados todo el año. Los inviernos con las heladas fuertes y la nieve ocasional, y los veranos frescos perfectos. Entonces, si amas el frío y odias el calor, este es tu paraíso. La niebla es constante, especialmente en el invierno, creando el ambiente melancólico hermoso, donde caminas por el bosque envuelto en las nubes, sintiéndote como si flotaras en otro mundo. Las actividades son todas en la naturaleza. Caminar los senderos del Parque Nacional que te llevan a los miradores con las vistas de los valles. Escalar las peñas que son formaciones rocosas dramáticas, alcanzando los cientos de metros de altura, siendo el destino de los escaladores de todo México. Visitar las minas abandonadas, explorando los túneles donde los mineros trabajaron durante siglos. O simplemente sentarte en tu cabaña con la chimenea encendida leyendo mientras escuchas el viento en los árboles y la lluvia en el techo, sabiendo que esta tranquilidad que las ciudades vendieron hace décadas por el desarrollo es tuya, porque elegiste el bosque sobre el concreto. Los servicios son básicos, con la clínica de salud, las escuelas hasta la secundaria y los comercios pequeños. Entonces, para los servicios especializados, necesitas Pachuca a 1 hora. El Internet es limitado con las velocidades bajas. Entonces, el trabajo remoto requiere las expectativas realistas de la conectividad rural. Número 7. Valle de Bravo. Estado de México. La contradicción donde el centro es caro, pero las colonias periféricas son accesibles. Valle de Bravo tiene 60,000 habitantes a 1,800 metros de elevación, rodeando el lago artificial con las montañas boscosas. Entonces ese es el destino de fin de semana de los chilangos ricos que tienen las casas de verano caras en la zona del lago. Pero la trampa es enfocarse en el centro gentrificado, ignorando las colonias periféricas a 20 minutos donde los trabajadores viven y los precios son completamente diferentes. En el centro de Valle, cerca del lago, las casas cuestan entre 3 millones y 20 millones de pesos. Las rentas son entre 15,000 y 40,000 pesos mensuales. Y todo está diseñado para los chilangos con dinero. Pero en las colonias periféricas como Rincón de Valle, San Gaspar o Acatitlán, las casas modestas cuestan entre 500,000 y 800,000 pesos. Los terrenos de 300 metros cuadrados cuestan entre 150,000 y 250,000 pesos. Y las rentas cuestan entre 4,500 y 7,000 pesos mensuales. Entonces son precios accesibles para la clase media. La razón de esta contradicción es que los chilangos ricos solo quieren vivir junto al lago, con las vistas. Entonces gentrificaron esa zona específica, pero ignoraron completamente las colonias periféricas donde los trabajadores locales viven. Entonces esas zonas mantienen los precios realistas. Vivir en las colonias periféricas significa que no tienes la vista del lago desde tu ventana, pero caminas 20 minutos y llegas al lago. Entonces el acceso es fácil sin pagar el premium absurdo. El clima es templado perfecto, con las temperaturas entre 12 y 28 grados centígrados. Los inviernos frescos y los veranos templados, entonces ese es el clima ideal sin los extremos. Las vistas de las montañas boscosas son espectaculares desde cualquier parte de Valle. Entonces, aunque no vivas junto al lago, sigues rodeado de la belleza natural. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. ¿O sigue creyendo que los destinos hermosos son solo para los ricos, ignorando que siempre hay las zonas periféricas accesibles donde puedes vivir disfrutando la misma belleza natural, sin pagar los precios inflados de las zonas gentrificadas que los medios promocionan obsesivamente? Las actividades incluyen el lago para los deportes acuáticos como la vela, el kayak y el paddleboard, los bosques para caminar y hacer el ciclismo de montaña, el parapente desde el monte, que es una de las mejores zonas de vuelo de México,
y el centro con los restaurantes, las galerías y los cafés cuando quieres el ambiente urbano sin vivir en la ciudad grande. Los servicios son completos con el hospital general, las clínicas privadas, las escuelas hasta la preparatoria, los supermercados y la infraestructura urbana funcional. El Internet funciona bien con la fibra óptica, entonces el trabajo remoto es viable. La comunidad en las colonias periféricas es de los trabajadores locales, las familias de clase media que compraron antes de la gentrificación extrema, y algunos foráneos que descubrieron que pueden vivir en valles sin ser millonarios. Entonces hay el sentido de comunidad real, no el ambiente de resort que caracteriza el centro. Valle de Bravo es la lección de que los destinos caros frecuentemente tienen las zonas accesibles si investigas más allá de las áreas turísticas. Entonces, rechazar Valle completamente por la percepción de ser caro es el error que te priva de vivir en uno de los lugares más hermosos de México, a 2 horas de la Ciudad de México, con los precios que en las colonias periféricas son completamente razonables para la clase media que investiga en lugar de asumir que todo es inaccesible. Número 6. Tapalpa, Jalisco. El bosque frío, cerca de Guadalajara. Que los tapatíos ignoran. Tapalpa tiene 20,000 habitantes a 2,000 metros de elevación en las montañas del sur de Jalisco, siendo el pueblo mágico con los bosques de pino y encino. Las formaciones rocosas llamadas piedrotas, que son gigantes de piedra alcanzando los 20 metros de altura. Y el ambiente tranquilo de pueblo que rechazó la modernización. Entonces, caminas las calles empedradas viendo las casas de adobe con los techos de teja, sintiendo que viajaste 50 años al pasado cuando la vida era simple sin el estrés urbano enfermizo. Los precios son accesibles. Las casas tradicionales de adobe cuestan entre 600,000 y 1,200,000 pesos. Las cabañas nuevas en los bosques cuestan entre 800,000 y 2 millones de pesos dependiendo del tamaño. Los terrenos de 500 metros cuadrados cuestan entre 200,000 y 400,000 pesos. Y las rentas cuestan entre 5,000 y 8,000 pesos mensuales. Son precios más altos que los pueblos más aislados, pero todavía accesibles considerando la proximidad a Guadalajara a 2 horas. La razón de los precios relativamente accesibles es que, aunque Tapalpa es destino de fin de semana de los tapatíos, la mayoría solo visita sin comprar, entonces la demanda es moderada, no explosiva, como en destinos que se volvieron residenciales. El turismo es de paso, entonces los precios no se dispararon completamente. El clima es frío de montaña con las temperaturas entre 8 y 20 grados centígrados. Los inviernos fríos con las heladas fuertes y la niebla constante en el invierno creando el ambiente melancólico hermoso. Es el clima que o amas o huyes, entonces Tapalpa selecciona a los que prefieren el frío sobre el calor, filtrando naturalmente a los que no toleran las mañanas donde tu aliento se congela. Las vistas son espectaculares. Los bosques se extienden hasta donde alcanza la vista. Las piedrotas emergen dramáticamente del paisaje, siendo las formaciones que parecen de otro planeta. Y los valles verdes rodeados de las montañas crean los paisajes que los turistas europeos pagan por fotografiar, pero que aquí son tu vida cotidiana si compras la propiedad. Las actividades incluyen caminar los senderos por los bosques, visitar las piedrotas, escalándolas si eres aventurero, montar a caballo por los valles, visitar el Salto del Nogal, que es la cascada espectacular, y simplemente disfrutar el pueblo con los restaurantes sirviendo la comida tradicional jalisciense, las tiendas de artesanías y el zócalo donde los tapaltecas se reúnen los domingos. Los servicios son básicos con la clínica de salud, las escuelas hasta la preparatoria, los comercios pequeños y Guadalajara a 2 horas para los servicios especializados. El Internet funciona con los proveedores locales, ofreciendo las velocidades modestas suficientes para el trabajo remoto básico. Número 5. Pátzcuaro, Michoacán, el lago de montaña, donde la cultura purépecha persiste, con precios accesibles. Pátzcuaro tiene 60,000 habitantes a 2,000 metros de elevación en las orillas del lago Pátzcuaro rodeado de las montañas. Entonces es el destino que combina el agua, las montañas y la arquitectura colonial preservada con la cultura purépecha viva, creando el ambiente único.
Caminas por el centro histórico con los edificios coloniales hermosos, la Basílica de Nuestra Señora de la Salud, y los portales con los cafés donde los ancianos conversan en purépecha, manteniendo el idioma que 500 años de colonización no lograron eliminar completamente. Los precios son accesibles considerando la belleza. Las casas coloniales de 2 recámaras cuestan entre 500,000 y 900,000 pesos. Los terrenos de 300 metros cuadrados cuestan entre 150,000 y 300,000 pesos. Y las rentas cuestan entre 4,000 y 6,500 pesos mensuales. Son precios que en Oaxaca o San Miguel de Allende pagarías por el terreno sin construcción, pero aquí compras la casa completa en el pueblo hermoso con el lago. La razón de los precios relativamente bajos es la percepción nacional de que Michoacán es inseguro. Entonces muchos rechazan el estado completo sin investigar que Pátzcuaro específicamente es tranquilo con la violencia baja. Esta percepción negativa mantiene la demanda baja. Entonces los precios no suben como en los destinos percibidos como seguros, aunque la realidad es que Pátzcuaro es más seguro que muchas ciudades en estados con mejor reputación. El clima es templado fresco, con las temperaturas entre 12 y 23 grados centígrados. Los inviernos frescos que requieren el suéter y los veranos templados agradables. Entonces es el clima cómodo sin los extremos. El lago modera las temperaturas, entonces no hace ni demasiado frío ni demasiado calor. Las vistas son hermosas. El lago Pátzcuaro con las islas, incluyendo Yanitzio, las montañas rodeando el lago y los pueblos purépechas en las orillas, con las casas escalonadas en las laderas. Tomas la lancha a Yanitzio por 50 pesos. Caminas la isla visitando el monumento a Morelos. Comes el pescado blanco fresco y regresas viendo el atardecer sobre las montañas. Entonces tu vida incluye estas experiencias que los turistas pagan para vivir una vez, mientras tú las vives repetidamente porque elegiste residir aquí. Las actividades incluyen explorar los pueblos purépechas como Tzintzuntzán con las ruinas prehispánicas, visitar las zonas arqueológicas, comprar las artesanías auténticas directamente de los artesanos purépechas, participar en el Día de Muertos, que en Pátzcuaro es la celebración espectacular que atrae visitantes nacionales e internacionales, y simplemente disfrutar el ritmo tranquilo donde la cultura tradicional persiste. Los servicios son completos con el Hospital General, las clínicas privadas, las escuelas hasta la preparatoria, las universidades con campus pequeños, y Morelia a 1 hora para los servicios especializados. El Internet funciona bien con la fibra óptica, entonces el trabajo remoto es viable. La comunidad es mezcla de los purépechas manteniendo las tradiciones, los michoacanos mestizos, y algunos foráneos que descubrieron Pátzcuaro. Entonces hay la diversidad cultural, pero con la identidad purépecha fuerte que da al pueblo el carácter único, no homogeneizado como los destinos turísticos corporativos. Número 4. San Cristóbal de las Casas Periferia, Chiapas, la ciudad maya de montaña, donde el centro es caro, pero las colonias son baratas. San Cristóbal de las Casas tiene 200,000 habitantes, a 2,200 metros de elevación, siendo la ciudad colonial hermosa, rodeada de las montañas, con los bosques de pino y las comunidades indígenas tzotziles y tzeltales manteniendo las tradiciones. Entonces caminas, viendo las mujeres indígenas con los textiles tradicionales, visitas las iglesias coloniales barrocas impresionantes y exploras los valles verdes donde las comunidades cultivan el maíz como lo han hecho durante 1000 años. El centro histórico está gentrificado por los extranjeros, entonces las casas cuestan entre 2 millones y 8 millones de pesos y las rentas son entre 8,000 y 20,000 pesos mensuales, siendo inaccesible para los mexicanos comunes. Pero las colonias periféricas como La Isla, Ojo de Agua o Tlaxcala, donde los sancristobalenses viven, tienen los precios completamente diferentes. Las casas modestas cuestan entre 400,000 y 650,000 pesos. Los terrenos de 300 metros cuadrados cuestan entre 120,000 y 250,000 pesos. Y las rentas cuestan entre 3,500 y 5,500 pesos
mensuales entonces son accesibles. La razón de esta división es que los extranjeros solo quieren vivir en el centro con la arquitectura colonial. Entonces gentrificaron esa zona, pero ignoraron las colonias periféricas donde los precios permanecen bajos. Vivir en las periferias significa caminar 20 minutos al centro o tomar la combi por 10 pesos. Entonces el acceso es fácil sin pagar el premium gentrificado. El clima es templado fresco con las temperaturas entre 8 y 22 grados centígrados. Los inviernos fríos con las heladas y la niebla constante creando el ambiente melancólico hermoso. Es el clima que requiere el suéter permanentemente, entonces si necesitas el calor, no es opción. Las vistas desde las montañas que rodean San Cristóbal son espectaculares. Ves la ciudad colonial completa, extendida en el valle, rodeada de los bosques, las comunidades indígenas en las laderas de las montañas, y los valles verdes donde las ovejas pastan. Subes a San Juan Chamula visitando la iglesia, donde la religión católica se mezcló con las creencias mayas creando el sincretismo único. O vas a Sinacantán viendo los textiles que las mujeres tejen con las técnicas ancestrales. Las actividades incluyen explorar las comunidades indígenas, visitar los museos múltiples, caminar por los bosques en las reservas ecológicas como Huitepec, participar en los festivales culturales constantes porque San Cristóbal es centro cultural con los eventos todo el año, y disfrutar los cafés y los restaurantes con la gastronomía chiapaneca deliciosa. Los servicios son completos con los hospitales múltiples, las universidades, los supermercados y toda la infraestructura urbana. El Internet funciona bien con la fibra óptica, entonces el trabajo remoto es perfectamente viable. Número 3. Cuetzalan, Puebla, la selva de montaña, donde la niebla oculta. Los precios bajos. Cuetzalan tiene 40,000 habitantes a 1,000 metros de elevación en la Sierra Norte de Puebla, en la transición entre las montañas y la selva tropical. Entonces tiene el microclima único, con la niebla constante, los bosques de niebla, las cascadas espectaculares y las comunidades náhuatl manteniendo las tradiciones, incluyendo el trueque que funciona paralelamente al dinero. Caminas por Cuetzalan, viendo las calles empedradas resbalosas por la niebla constante, las casas con los techos de teja roja y las mujeres náhuatl con los quesquemitl tradicionales, entonces es el pueblo que mantiene la autenticidad que el turismo masivo destruye. Los precios son bajos. Las casas tradicionales de 2 recámaras cuestan entre 350,000 y 550,000 pesos. Los terrenos de 400 metros cuadrados cuestan entre 80,000 y 160,000 pesos. Y las rentas cuestan entre 3,000 y 4,500 pesos mensuales. Son precios ridículamente bajos considerando que Cuetzalan es pueblo mágico con la belleza natural espectacular. La razón de los precios bajos es el aislamiento. Cuetzalan está a 3 horas de Puebla capital por la carretera de montaña serpenteante, entonces el acceso es complicado, la economía local es débil dependiendo del café, el turismo modesto y la agricultura de subsistencia, entonces la demanda de las propiedades es baja manteniendo los precios estancados. El clima es único. La niebla es constante todo el año, creando el ambiente místico donde caminas envuelto en las nubes. La temperatura es entre 18 y 25 grados. Entonces es templado cálido sin los extremos. Y la humedad es alta porque estás en el bosque de niebla. Entonces todo está húmedo siempre requiriendo que aceptes vivir en las condiciones donde el moho crece en los zapatos si no los usas durante una semana. Las vistas son espectaculares. Las cascadas, incluyendo las brisas con los 80 metros de caída, donde puedes nadar en las pozas. Los túneles naturales donde caminas por los túneles formados por las raíces de los árboles gigantes. Las grutas de Atepolihuit con las formaciones rocosas impresionantes. Y las montañas cubiertas de la selva extendiéndose hasta el horizonte. Participas en el ritual del volador de Papantla, que en Cuetzalan se practica durante las festividades. Entonces ves a los hombres náhuatl subiendo el poste de 30 metros y volando girando mientras el ritual musical ancestral continúa conectándote con las tradiciones que 1000 años de colonización no eliminaron.
Las actividades incluyen explorar las cascadas múltiples, visitar las zonas arqueológicas como Yohualichán con las pirámides escalonadas similares a El Tajín, comprar el café local directamente de los productores, participar en los mercados dominicales donde el trueque funciona y ves a las náhuatl intercambiando los productos sin usar el dinero. Y simplemente disfrutar el ritmo lento donde la modernidad llegó pero no dominó completamente. Los servicios son básicos, con el hospital general pequeño, las escuelas hasta la preparatoria, y Puebla a 3 horas para los servicios especializados. El internet es limitado con las velocidades bajas, entonces el trabajo remoto requiere las expectativas modestas. Cuetzalan es para el amante de la niebla, la selva y las tradiciones indígenas que busca la autenticidad, no el resort turístico. Si toleras la humedad constante, el aislamiento relativo y la conectividad limitada, Cuetzalan ofrece la belleza natural espectacular con los precios que parecen del siglo pasado, porque son el reflejo de la economía local que el desarrollo olvidó. Entonces permanece accesible para los mexicanos que priorizan la naturaleza sobre la comodidad urbana. Número 2. Angangueo, Michoacán, el pueblo de las mariposas, donde los precios son tan bajos. ¿Qué vuelan? Angangueo tiene 12,000 habitantes a 2,500 metros de elevación, siendo la puerta a los santuarios de la mariposa monarca, donde millones de mariposas llegan de noviembre a marzo, cubriendo los árboles completamente en el fenómeno natural espectacular. El pueblo está construido dramáticamente en el cañón, con las casas apiladas en las laderas, creando el paisaje urbano único donde las calles son empinadas. Los colores de las casas son vibrantes, y la arquitectura minera del siglo XIX permanece intacta. Los precios son bajísimos. Las casas completas cuestan entre 350,000 y 550,000 pesos. Los terrenos de 300 metros cuadrados cuestan entre 60,000 y 120,000 pesos, y las rentas cuestan entre 2,500 y 4,000 pesos mensuales. Son los precios absurdos, considerando la belleza del pueblo y el acceso a uno de los fenómenos naturales más impresionantes del planeta. La razón de los precios bajos es que Angangueo es pequeño aislado con la economía débil, dependiendo del turismo de las mariposas, que es estacional de 4 meses. Entonces el resto del año la economía es muerta. Los servicios son mínimos con solo la clínica básica. Y la percepción de Michoacán como inseguro ahuyenta a muchos, aunque Angangueo específicamente es tranquilo. El clima es frío de montaña, con las temperaturas entre 5 y 20 grados centígrados. Los inviernos fríos con las heladas frecuentes, y la niebla constante entonces requieres el suéter y la chamarra permanentemente. La altitud causa el cansancio hasta que te aclimate, entonces las escaleras empinadas del pueblo son ejercicio diario obligatorio. Las vistas son espectaculares. El pueblo construido en el cañón con las casas coloridas apiladas en las laderas. Las montañas cubiertas de los bosques de oyamel donde las mariposas hibernan. Y los paisajes que parecen de las películas europeas de los pueblos de montaña. Caminas 30 minutos desde el pueblo hasta los santuarios de las mariposas. Entonces, cuando la temporada llega de noviembre a marzo, puedes ir diariamente viendo las mariposas, cubriendo los árboles en las masas de color naranja y negro, escuchando el sonido de millones de alas batiendo simultáneamente, y presenciando el fenómeno que los turistas pagan 1,500 pesos por visitar una vez, mientras tú lo experimentas repetidamente porque vives ahí. Las actividades incluyen, obviamente, visitar los santuarios durante la temporada, explorar las minas abandonadas con las visitas guiadas, donde ves las instalaciones del siglo XIX, caminar por el pueblo fotografiando la arquitectura única, y disfrutar el ritmo lento donde la vida transcurre sin la prisa urbana destructiva. Los servicios son básicos, entonces dependes de Zitácuaro a 40 minutos para el hospital y los comercios diversos. El internet es limitado, con el satelital siendo la mejor opción. Entonces el trabajo remoto requiere la tolerancia a la conectividad modesta. Angangueo es para el amante de las mariposas, el frío
y la soledad que busca vivir en el pueblo único con el acceso al fenómeno natural que ocurre solo en esta región del mundo. Los precios son tan bajos que parecen estafa, pero son la realidad del pueblo, que el desarrollo olvidó entonces permanece auténtico, accesible, esperando a quien tenga el coraje de vivir en las montañas, con las mariposas como vecinas estacionales y la belleza como compañía permanente. Número 1. Zacatlán, Puebla, el pueblo de las manzanas, donde los relojes marcan el tiempo barato. Y llegamos al número 1. Zacatlán tiene 75,000 habitantes a 2,000 metros de elevación en la Sierra Norte de Puebla, siendo famoso por la producción de las manzanas, los relojes monumentales fabricados artesanalmente y el mirador de cristal que vuela sobre el barranco, permitiendo ver el valle profundo bajo tus pies. Caminas por Zacatlán viendo las casas coloniales con los balcones de hierro forjado, el zócalo con los portales donde vendes las manzanas frescas, las sidras y los productos derivados. Entonces ese es el pueblo que mantiene la economía productiva real, no solo turística. Los precios son accesibles. Las casas de 2 recámaras cuestan entre 450,000 y 700,000 pesos. Los terrenos de 300 metros cuadrados cuestan entre 100,000 y 200,000 pesos. Y las rentas cuestan entre 3,500 y 5,500 pesos mensuales. Son precios razonables considerando que Zacatlán es pueblo mágico con los servicios completos y la economía funcional. La razón de los precios accesibles es que Zacatlán, aunque es turístico, no está gentrificado porque los turistas son principalmente nacionales que visitan sin comprar. Entonces, la demanda de las propiedades es moderada. La economía base es la agricultura de las manzanas, no el turismo. Entonces, el pueblo mantiene la autenticidad productiva. El clima es templado fresco con las temperaturas entre 10 y 22 grados centígrados. Los inviernos fríos con las heladas ocasionales. Y los veranos frescos perfectos. Entonces ese es el clima cómodo que no requiere la climatización extrema. La niebla matutina es común, creando los amaneceres místicos donde las nubes cubren el valle. Las vistas desde el mirador de cristal son espectaculares. El barranco profundo de 400 metros con el río abajo, los valles verdes con las huertas de manzanas extendiéndose, y las montañas cubiertas de los bosques rodeando el pueblo. Visitas las barrancas, caminando los senderos que bajan al fondo donde encuentras las cascadas. Exploras los valles viendo las huertas en floración durante la primavera cuando todo es blanco y rosa. Y participas en la Feria de la Manzana en agosto, donde el pueblo celebra la cosecha con los eventos culturales. Las actividades incluyen visitar las fábricas de los relojes monumentales, donde artesanos fabrican las máquinas que adornan las plazas de México. Recorrer las huertas, comprando las manzanas directamente de los productores a 5 pesos el kilo versus 30 pesos en la Ciudad de México. Disfrutar las sidras locales visitando las fábricas, y explorar la Sierra Norte con sus pueblos mágicos vecinos como Chignahuapan, conocido por las esferas navideñas. Los servicios son completos con el Hospital General, las escuelas hasta la preparatoria, las universidades con campus pequeños, los supermercados, y Puebla a 2 horas para los servicios especializados. El Internet funciona bien con la fibra óptica, entonces el trabajo remoto es viable. La comunidad es de los zacatecanos tradicionales que viven de las manzanas, los comerciantes, los artesanos de los relojes y algunos foráneos que descubrieron Zacatlán. Entonces hay la mezcla, pero con la identidad local fuerte que mantiene la autenticidad. Muy bien, ya te he dicho todas estas ciudades montañosas preciosas. Si al final te he convencido, suscríbete y no te pierdas los siguientes.